No trabajes de noche. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa mientras trabajas de noche? Esa sensación de que no estás solo, aunque las cámaras de seguridad no muestren nada. Miles de trabajadores nocturnos en todo el mundo comparten historias que nunca llegan a los medios. Historias que sus jefes prefieren mantener en silencio. Esta noche vas a conocer 4 casos reales que cambiarán tu forma de ver los turnos nocturnos para siempre. Son testimonios de personas comunes, con trabajos comunes, que vivieron experiencias imposibles de explicar. Gente como tú y como yo, que solo intentaban ganarse la vida. No estamos hablando de leyendas urbanas ni de cuentos inventados. Estos son reportes oficiales, grabaciones de seguridad y testimonios documentados que las empresas intentaron ocultar. Casos que los investigadores no pudieron resolver y que siguen sin explicación hasta el día de hoy. La primera historia sucedió en una gasolinera de carretera en Nuevo México. La segunda en un hospital abandonado que usaban como bodega en Argentina. La tercera involucra a un guardia de seguridad en un centro comercial de España. Y la última es tan perturbadora que 3 empleados renunciaron la misma noche. Si trabajas de noche o estás pensando en hacerlo, necesitas escuchar esto, porque lo que le pasó a estas personas podría pasarte a ti. Y cuando termine de contarte estas historias, tal vez entiendas por qué hay lugares donde nadie quiere trabajar después de las 12 de la noche. Prepárate, porque una vez que conozcas estos casos, cada sonido extraño en tu turno nocturno tendrá un nuevo significado. Y recordarás estas palabras cada vez que el reloj marque la medianoche y te encuentres solo en tu lugar de trabajo. ¿Estás listo para conocer la verdad sobre lo que realmente sucede cuando el mundo duerme? A Testigos de la Hora Negra, el canal donde las sombras hablan y los turnos nocturnos revelan sus secretos más oscuros. Soy tu narrador, y esta noche tengo algo especial para ti. Antes de comenzar, si eres nuevo aquí, suscríbete ahora. Activa la campanita porque cada semana traemos casos reales que no encontrarás en ningún otro lugar. Y si estas historias te ponen la piel de gallina, déjanos un like. Nos ayuda a seguir investigando estos misterios. ¿Por qué trabajar de noche puede ser tan peligroso? No hablo de asaltos ni de accidentes laborales. Hablo de algo mucho más extraño. Algo que la ciencia no puede explicar y que las empresas no quieren que sepas. Hoy te traigo 4 testimonios verificados. 4 personas diferentes, en 4 países distintos, que vivieron experiencias casi idénticas durante sus turnos nocturnos. ¿Coincidencia? Eso lo decidirás tú al final. Cada historia está documentada. Tenemos reportes policiales, grabaciones de audio y testimonios de testigos. No son inventos. Son hechos que alguien intentó borrar del registro oficial. Así que apaga las luces si te atreves. Ponte los audífonos y prepárate, porque después de esta noche verás tu trabajo nocturno con ojos completamente diferentes. Ahora sí, vamos con la primera historia. La gasolinera de la Ruta 66. El comienzo, el turno perfecto. Miguel Hernández tenía 23 años cuando consiguió el trabajo en la gasolinera de la Ruta 66, cerca de Tucumcari, Nuevo México. Era el turno de medianoche a 8 de la mañana. Buen sueldo, pocas responsabilidades y mucho tiempo libre para estudiar. El trabajo perfecto para un estudiante universitario. La gasolinera estaba sola en medio del desierto. La ciudad más cercana quedaba a 30 kilómetros. Durante la noche, apenas pasaban 5 o 6 autos. El resto del tiempo, Miguel estaba completamente solo. Pero eso no le molestaba. De hecho, le gustaba la tranquilidad. Su jefe, el señor Robert, solo le dio 3 reglas simples: mantener limpio, cobrar bien y nunca, bajo ninguna circunstancia, abrir la puerta trasera que daba al almacén viejo. Está clausurada por seguridad, le dijo. Miguel pensó que tal vez había problemas estructurales o algo así. Las primeras 2 semanas fueron normales. Miguel atendía a los pocos clientes nocturnos, estudiaba para sus exámenes y escuchaba música. A veces camiones de carga paraban por café. Conductores solitarios llenaban sus tanques y seguían su camino. Nada fuera de lo común. El primer indicio. Todo cambió la noche del 15 de marzo de 2019. Miguel estaba solo, como siempre, leyendo un libro detrás del mostrador. Eran las 2:37 de la madrugada cuando escuchó el primer golpe.
Vino desde atrás, desde donde estaba la puerta clausurada del almacén viejo. Al principio pensó que era el viento. El desierto de Nuevo México tiene vientos fuertes por la noche. Pero el golpe se repitió. 3 veces. Tac, tac, tac. Golpes secos, como si alguien golpeara la puerta con los nudillos desde adentro. Miguel dejó su libro y caminó hacia la parte trasera de la tienda. La puerta estaba ahí, con su letrero de no entrar y un candado oxidado. No había ventanas cerca, no había forma de que alguien estuviera adentro. El almacén llevaba años cerrado. Se quedó parado frente a la puerta por varios minutos. Silencio total. Pensó que su mente le estaba jugando una broma. El cansancio, la soledad, las largas horas nocturnas. Regresó al mostrador y trató de concentrarse en su lectura, pero los golpes volvieron, esta vez más fuertes, y luego escuchó algo más. Una voz, débil, apenas un susurro, pero definitivamente una voz humana que venía desde el otro lado de la puerta. «Ayuda», decía. «Por favor, ayuda». La decisión fatal. Miguel sacó su celular y marcó al señor Robert. No contestó. Eran casi las 3 de la mañana. Probó 2 veces más. Nada. Entonces llamó a la policía local. Les explicó la situación. Le dijeron que enviarían una patrulla, pero que tardarían al menos 45 minutos en llegar desde el pueblo. Los golpes continuaban. La voz se hacía más desesperada. «Por favor, no puedo respirar. Ayuda». Miguel sintió pánico. ¿Y si realmente había alguien atrapado ahí dentro? ¿Y si alguien había entrado al almacén durante el día y quedó encerrado? Buscó las llaves de emergencia que guardaban en una caja de seguridad detrás del mostrador. Su mano temblaba mientras probaba cada llave en el candado. La tercera funcionó. El candado se abrió con un clic metálico que resonó en el silencio de la noche. Miguel empujó la puerta lentamente. Crujió. Del otro lado solo había oscuridad absoluta. El olor que salió era horrible. Como humedad, moho y algo más. Algo dulce y podrido al mismo tiempo. Buscó el interruptor de luz en la pared. No funcionaba. Encendió la linterna de su celular y alumbró hacia adentro. El almacén era más grande de lo que esperaba. Cajas viejas, estantes vacíos, telarañas por todos lados. Pero no había nadie. Absolutamente nadie. La voz había dejado de hablar en el momento exacto en que abrió la puerta. El descubrimiento. Miguel entró unos pasos. Su linterna iluminaba las esquinas. Polvo en el suelo, sin pisadas, sin señales de que alguien hubiera estado ahí en años. Entonces vio algo extraño en la pared del fondo. Marcas. Docenas de marcas talladas en la madera. Parecían llevar mucho tiempo ahí. Se acercó para verlas mejor. No eran marcas al azar. Eran palabras, nombres, fechas. Y todos compartían algo en común. Eran nombres de empleados con fechas de los últimos 15 años. Y junto a cada nombre, las mismas palabras talladas. No abras la puerta. Su sangre se congeló cuando vio el último nombre en la lista. Carlos Mendoza, 2018, abrió la puerta. Miguel conocía ese nombre. El señor Robert le había mencionado que el empleado anterior renunció de repente. Nunca explicó por qué. En ese momento escuchó un sonido detrás de él. La puerta por la que había entrado se cerró de golpe. El ruido fue tan fuerte que Miguel gritó. Corrió hacia la puerta y la empujó. No abría. Estaba cerrada desde afuera, pero él no había visto a nadie. Golpeó la puerta con desesperación. «¡Ayuda! ¡Estoy atrapado!». Su celular no tenía señal dentro del almacén. La linterna comenzó a parpadear. Y entonces escuchó la respiración. Lenta, pesada, justo detrás de él. Pero cuando volteó, no había nada. Solo oscuridad. La huida. La respiración se acercaba. Miguel podía sentir el aire moviéndose a su alrededor. Algo estaba ahí con él, rodeándolo, pero no podía verlo. Su linterna se apagó por completo. Quedó en oscuridad total. Gritó pidiendo ayuda hasta que su garganta dolió. Entonces, en medio del pánico, recordó las ventanas de ventilación cerca del techo. Eran pequeñas, pero tal vez podría alcanzarlas. A tientas buscó los estantes viejos y comenzó a trepar. Algo tocó su pierna. Unos dedos fríos, húmedos que intentaron agarrarlo. Miguel pateó con todas sus fuerzas y siguió subiendo.
Podía escuchar voces ahora, muchas voces susurrando su nombre. Miguel. Miguel, quédate con nosotros. Quédate. Llegó a la ventana y la golpeó con el codo. El vidrio se rompió. Se cortó los brazos, pero no le importó. Se impulsó hacia afuera con fuerza desesperada y cayó sobre la grava del estacionamiento. Sus manos sangraban, pero estaba afuera. Se levantó y corrió hacia la carretera sin mirar atrás. Corrió casi 1 kilómetro hasta que vio las luces de la patrulla que venía. Cuando los policías llegaron, Miguel estaba en shock, temblando, con los brazos sangrando y balbuceando sobre voces y manos en la oscuridad. El final, la verdad oculta. Los oficiales entraron a la gasolinera con Miguel. La puerta del almacén estaba abierta, tal como la había dejado. Pero cuando iluminaron el interior, encontraron algo que Miguel no había visto en su pánico. En el centro del piso había un hueco, un agujero profundo que bajaba hacia la tierra. Llamaron a más unidades. Trajeron equipo especializado. Lo que encontraron dentro de ese túnel nunca se hizo completamente público. Los reportes oficiales solo mencionan restos humanos de origen indeterminado y estructura subterránea de propósito desconocido. Pero uno de los oficiales, fuera de registro, le contó a un reportero local lo que realmente vieron. El túnel bajaba más de 20 metros bajo tierra. Había cámaras naturales en la roca, y en esas cámaras encontraron los restos de 6 personas. Algunas llevaban años ahí. Una de ellas tenía el uniforme de la gasolinera. La gasolinera cerró inmediatamente. El señor Robert desapareció. Nadie pudo localizarlo. Las investigaciones revelaron que él no era el dueño real. Había falsificado documentos para operar el negocio. Su verdadero nombre y paradero siguen siendo un misterio hasta hoy. Miguel nunca volvió a trabajar turnos nocturnos. Las cicatrices en sus brazos sanaron, pero las pesadillas no. Todavía escucha golpes en las puertas cerradas. Todavía siente esa respiración fría en su nuca cuando está solo. La Ruta 66 tiene muchas gasolineras abandonadas. Nadie sabe exactamente cuántas. Nadie sabe cuántas tienen almacenes con puertas que nunca deberían abrirse. Miguel tuvo suerte de salir vivo. Otros empleados nocturnos no la tuvieron. Si algún día trabajas en una gasolinera de carretera y tu jefe te dice que nunca abras cierta puerta, créele. Porque hay razones que van más allá de la seguridad estructural. Hay razones que es mejor no conocer. Esta historia está documentada en los archivos policiales del condado de Key, Nuevo México. Caso número 2019-0847. Sigue abierto, sin resolver. Y Miguel Hernández, si estás escuchando esto, todos entendemos por qué nunca quisiste hablar públicamente sobre aquella noche. Porque algunas puertas existen para mantenernos afuera, pero otras existen para mantener algo adentro. Historia 2. El Hospital Abandonado de Buenos Aires. El comienzo. Un trabajo desesperado. Carolina Ruiz necesitaba dinero urgente. Su madre estaba enferma y los tratamientos médicos en Buenos Aires eran caros. Cuando vio el anuncio en el periódico buscando un vigilante nocturno para cuidar una bodega, no dudó en llamar. El sueldo era el doble de lo normal. Eso debió ser la primera señal de alarma. La bodega estaba ubicada en un viejo hospital abandonado en el barrio de Flores. El Hospital San Martín había cerrado sus puertas en 1987, después de varios escándalos médicos que nunca se aclararon del todo. Ahora, en 2017, una empresa farmacéutica lo usaba para almacenar documentos antiguos y equipo médico obsoleto que debía ser destruido. Carolina tenía 28 años y había trabajado como enfermera durante 5 años. No le tenía miedo a los hospitales ni a los espacios médicos. Había visto de todo en las salas de emergencia. Pensó que cuidar cajas de papeles viejos sería fácil comparado con su trabajo anterior. El señor Domínguez, el gerente que la contrató, la llevó a conocer el lugar un martes por la tarde. El edificio era enorme, de 4 pisos, con pasillos largos y habitaciones vacías. Las paredes estaban descascaradas, con pintura verde pálida cayéndose en pedazos. El olor a humedad y desinfectante viejo impregnaba cada rincón. «Tu trabajo es simple», le explicó Domínguez mientras caminaban por los pasillos del primer piso. «Haces rondas cada hora. Verificas que no haya intrusos ni problemas. Tienes un celular de emergencia para cualquier cosa. El turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana.
Le mostró la pequeña oficina de seguridad en la entrada principal. Tenía una mesa, una silla, un calentador eléctrico, una cafetera y 6 monitores conectados a cámaras de seguridad distribuidas por el edificio. Solo 6 cámaras para un edificio de 4 pisos y más de 100 habitaciones. ¿Por qué tan pocas cámaras?, preguntó Carolina. Domínguez se encogió de hombros. Presupuesto limitado. Cubren las áreas principales, las escaleras, el pasillo central de cada piso, la entrada de emergencia. Es suficiente. Entonces Domínguez sacó un papel y se lo entregó. Era una lista de reglas. Carolina la leyó con atención. Regla número 1. Nunca subir al 4º piso. Regla número 2. Si escuchas ruidos extraños, anótalos en la bitácora pero no investigues. Regla número 3. Mantén todas las puertas de las habitaciones cerradas. Regla número 4. Si ves a alguien en las cámaras que no seas tú, llama inmediatamente a Seguridad Central. ¿Y la regla número 5? Preguntó Carolina señalando la última línea del papel. Decía simplemente: no permanezcas en el 3er piso más de 5 minutos durante tus rondas. Domínguez evitó su mirada. Es solo precaución. Hay problemas con el sistema eléctrico ahí. No queremos accidentes. Carolina firmó el contrato esa misma tarde. Necesitaba el dinero. Las reglas eran extrañas, pero había trabajado en lugares con normativas más raras. Su primer turno sería esa misma noche. Domínguez le entregó las llaves, el celular de emergencia y una linterna grande. Buena suerte, le dijo antes de irse. Algo en su tono hizo que Carolina sintiera un escalofrío. Las primeras noches. Todo parece normal. La primera noche fue tranquila. Carolina hizo sus rondas cada hora como le indicaron. El edificio estaba en silencio absoluto. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. El 2º piso estaba lleno de cajas con documentos. El 3er piso tenía equipo médico viejo. Camillas oxidadas, máquinas antiguas de rayos X, instrumentos quirúrgicos cubiertos de polvo. Cada vez que subía al 3er piso, Carolina miraba su reloj. 5 minutos. Entraba, caminaba por el pasillo principal, verificaba que todo estuviera en orden y salía. Nunca se quedaba más tiempo del permitido. Las reglas estaban claras. El 4º piso permanecía cerrado con cadenas y un candado grande. Carolina nunca intentó subir. Desde las escaleras se veía la puerta bloqueada. Había letreros de peligro, no pasar, por todos lados. A través de las ventanas sucias del edificio, podía ver que el 4º piso estaba completamente a oscuras. Durante la segunda noche, mientras tomaba café en la oficina de seguridad, Carolina revisó la bitácora de los vigilantes anteriores. Había anotaciones extrañas. 3:15 a.m. Ruido de pasos en 2º piso. Revisé. No había nadie. 2:40 a.m. Luz parpadeando en 3er piso. Se apagó sola. 4:20 a.m. Escuché una puerta cerrarse. Todas las puertas estaban cerradas cuando revisé. Lo más perturbador era que los últimos 3 vigilantes habían renunciado después de una sola semana. Uno de ellos había escrito en su última entrada: no puedo más. Hay algo en el 3er piso. No es normal. Renuncio efectivo inmediatamente. Carolina sintió curiosidad pero también miedo. Decidió ser más cuidadosa. Llevó su celular personal además del de emergencia. Comenzó a tomar fotos durante sus rondas para tener evidencia de cualquier cosa extraña. Por ahora, todo estaba tranquilo. Tal vez los otros vigilantes eran supersticiosos. Tal vez se asustaban fácilmente. La tercera noche cambió todo. Eran las 1:30 de la madrugada cuando Carolina estaba haciendo su ronda del 2º piso. Caminaba por el pasillo revisando las puertas de las habitaciones, asegurándose de que estuvieran cerradas. Entonces escuchó música. Era débil, lejana, pero definitivamente música. Sonaba como una canción de cuna, una melodía simple tocada en una caja musical. Venía desde arriba, del 3er piso. Carolina subió las escaleras lentamente, su linterna iluminando el camino. La música se hacía más clara. Llegó al 3er piso y se detuvo. La melodía venía de una de las habitaciones del fondo, la habitación 307. Carolina caminó hacia allá, su corazón latiendo rápido. La puerta estaba entreabierta. Ella misma la había cerrado durante su ronda anterior. Estaba segura.
Empujó la puerta lentamente. Dentro había una camilla vieja y algunos gabinetes médicos vacíos. En el alféizar de la ventana había una pequeña caja musical. Estaba abierta. La bailarina de porcelana giraba lentamente mientras sonaba la melodía. Pero eso era imposible. Carolina había revisado esa habitación docenas de veces. Nunca había visto esa caja musical ahí. Se acercó y la cerró. La música se detuvo. Tomó la caja y la examinó. Era vieja, muy vieja. La pintura estaba descascarada. En la base tenía una inscripción grabada: para Lucía, con amor eterno. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró su reloj. Había estado en el tercer piso por 6 minutos. 1 minuto más del permitido. Guardó la caja musical en su bolsillo y salió rápidamente de la habitación. Cerró la puerta con llave. Mientras bajaba las escaleras, escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. La música había vuelto a sonar, desde adentro de la habitación 307. Pero ella tenía la caja en su bolsillo. La revelación, el pasado del hospital. Al día siguiente, Carolina no pudo dormir. Investigó sobre el Hospital San Martín en Internet. Lo que encontró la dejó helada. En 1985, 2 años antes del cierre, hubo un incidente terrible. Una niña de 7 años llamada Lucía Morales murió en el tercer piso durante una cirugía de rutina. Los detalles eran confusos. Los reportes oficiales decían que fue un error médico. Pero los periódicos de la época mencionaban que varios enfermeros renunciaron después del incidente. Hablaban de negligencia grave. Algunos artículos sugerían algo peor, pero nunca se probó nada. El Hospital San Martín cerró definitivamente en 1987, después de que otros 3 pacientes murieran en circunstancias extrañas en el mismo tercer piso. Las investigaciones no llegaron a ninguna conclusión. El edificio quedó abandonado. Durante años, los vecinos reportaron luces y sonidos extraños. La gente del barrio evitaba pasar cerca del hospital de noche. Carolina encontró un artículo de 1986 que mencionaba que la madre de Lucía había dejado una caja musical en la habitación donde murió su hija. «Es lo único que la hacía feliz», decía la madre en la entrevista. «La dejé ahí para que no esté sola». La habitación era la 307. Esa noche Carolina volvió a su turno con más miedo pero también con más determinación. Necesitaba ese trabajo. Decidió que simplemente seguiría las reglas al pie de la letra. No más de 5 minutos en el tercer piso. No investigar ruidos extraños. Solo hacer sus rondas y esperar a que terminara la noche. Pero a las 2:15 de la madrugada, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vio algo que hizo que su corazón casi se detuviera. En el monitor que mostraba el pasillo del tercer piso, había una figura. Una sombra pequeña, del tamaño de un niño, caminando lentamente por el corredor. Carolina parpadeó. La figura desapareció. Revisó la grabación en cámara lenta. Ahí estaba, por 3 segundos, claramente visible. Una silueta oscura moviéndose. Luego se desvanecía, como si nunca hubiera estado ahí. Tomó su linterna y el celular de emergencia. Sabía que no debía investigar, pero necesitaba saber. Subió al tercer piso. El pasillo estaba vacío. Todo en silencio. Caminó hasta la habitación 307. La puerta estaba cerrada con llave, tal como la había dejado. Metió la llave en la cerradura y abrió. El encuentro. Algo espera en la oscuridad. La habitación estaba exactamente igual que antes, excepto por una cosa. En la pared, escrito con lo que parecía condensación o vaho, había un mensaje. «Ayúdame». Las letras eran torcidas, como escritas por la mano de un niño. Carolina retrocedió. La temperatura en la habitación había bajado drásticamente. Podía ver su propio aliento. Su linterna comenzó a parpadear. Entonces escuchó una voz. Una voz de niña, suave, triste, llamándola desde el pasillo. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Carolina salió de la habitación. El pasillo estaba vacío, pero la voz continuaba. Venía de las escaleras que subían al 4.º piso. «Ayúdame, por favor. No puedo salir». Cada instinto en el cuerpo de Carolina le gritaba que huyera. Pero había algo en esa voz, algo genuinamente asustado, algo que necesitaba ayuda.
Miró hacia las escaleras bloqueadas. Las cadenas seguían ahí, pero la puerta detrás de ellas estaba ligeramente abierta. Eso era imposible. La puerta estaba completamente sellada. Carolina subió lentamente los escalones. Cuando llegó a la puerta, pudo ver a través de la pequeña abertura. El cuarto piso estaba iluminado con una luz azul pálida que parecía venir de ningún lado. Empujó la puerta. Las cadenas cedieron como si no estuvieran realmente sujetas. El cuarto piso era completamente diferente al resto del edificio. No había cajas ni equipo almacenado. Solo habitaciones vacías con puertas abiertas de par en par. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles. Cientos de ellos. Dibujos de niños, flores, casas, familias, todos hechos con crayones de colores. Carolina caminó por el pasillo principal. Sus pasos resonaban de manera extraña, como si el edificio entero estuviera respirando. Las habitaciones a ambos lados estaban llenas de juguetes viejos. Muñecas, carritos, bloques de construcción, todos cubiertos de polvo pero organizados cuidadosamente, como si alguien hubiera estado jugando con ellos recientemente. Al final del pasillo había una habitación más grande que las demás. La puerta estaba cerrada pero tenía un letrero. Sala de pediatría, Dr. Castellanos. Carolina recordó ese nombre de sus investigaciones. El Dr. Castellanos era el cirujano que operó a Lucía Morales. Fue despedido después de su muerte, pero nunca enfrentó cargos criminales. Empujó la puerta. Adentro, la habitación estaba completamente vacía, excepto por una sola cosa en el centro. Una cama de hospital. Y en esa cama, sentada con las piernas colgando, había una niña. La verdad. Lo que nunca se supo. Carolina se quedó congelada en la entrada. La niña la miraba fijamente. Tenía unos 7 u 8 años. Llevaba una bata de hospital azul pálida. Su piel era casi transparente. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de una tristeza antigua. «No soy la única», dijo la niña con voz suave. «Hay más, muchos más, todos atrapados aquí». Carolina quiso correr, gritar, escapar, pero sus piernas no se movían. La niña continuó hablando. «El doctor nos lastimaba, hacía experimentos, cosas malas. Nuestros padres nunca supieron la verdad». La niña señaló hacia las paredes de la habitación. Carolina las iluminó con su linterna y sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las paredes estaban cubiertas de fotos, docenas de fotos viejas, amarillentas, niños en camas de hospital, niños con vendajes, niños que se veían asustados, enfermos, abandonados. «Éramos 20», dijo la niña. 20 niños que ingresaron entre 1982 y 1985. Todos con enfermedades menores. Todos deberíamos haber vivido. Pero el doctor Castellanos nos usó para sus experimentos, nuevos medicamentos, nuevos procedimientos, cosas que no estaban aprobadas. Nuestros expedientes fueron destruidos. Nuestras familias recibieron dinero. Todo se enterró. Carolina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lucía», susurró. La niña asintió. «Yo soy Lucía Morales, y ellos son mis amigos». De repente las otras habitaciones del cuarto piso se iluminaron. Carolina podía ver figuras en cada una. Niños. Docenas de niños. Todos mirándola. Todos esperando. «Nuestros cuerpos nunca fueron devueltos a nuestras familias», explicó Lucía. «Están aquí, en el sótano, en las viejas morgues, selladas, escondidas, olvidadas. Por eso no podemos irnos. Por eso seguimos aquí. Necesitamos que alguien nos ayude. Necesitamos que alguien cuente la verdad». La habitación comenzó a temblar. Los juguetes en los cuartos cercanos empezaron a moverse solos. Las luces parpadeaban. Lucía se bajó de la cama y caminó hacia Carolina. «Tú eres enfermera, tú entiendes, tú puedes ayudarnos. Por favor, encuentra nuestros cuerpos, dile a la gente lo que pasó. Danos paz». Carolina quiso decir que sí, que haría cualquier cosa, pero entonces escuchó un sonido diferente, pasos pesados subiendo las escaleras, pasos de un adulto. Se volteó hacia la puerta y lo vio. Un hombre alto, mayor, con bata de doctor. Su rostro estaba borroso, como si el tiempo lo hubiera desfigurado, pero sus ojos brillaban con una rabia terrible.
No deberías estar aquí, dijo el hombre con voz grave, distorsionada. Nadie debería saber. Nadie puede saber. Era el doctor Castellanos, o lo que quedaba de él. Carolina entendió en ese momento que no solo las víctimas quedaban atrapadas, los culpables también. La escape, corriendo por su vida. El doctor avanzó hacia Carolina con las manos extendidas. Ella gritó y corrió hacia la puerta. Lucía se interpuso entre ellos. ¡Corre!, gritó la niña. ¡Sal de aquí! ¡Encuentra las morgues! ¡Cuenta la verdad! Los otros niños aparecieron en el pasillo, bloqueando al doctor, dándole tiempo a Carolina. Carolina bajó las escaleras a toda velocidad. Detrás de ella escuchaba gritos, golpes, el sonido de cosas rompiéndose. El edificio entero temblaba como si estuviera vivo. Las luces se encendían y apagaban violentamente. Llegó al primer piso y corrió hacia la oficina de seguridad. Tomó su celular personal y llamó a la policía. Necesito ayuda. Hospital San Martín en Flores. Hay cuerpos ocultos, experimentos ilegales. Por favor, vengan rápido. La operadora trató de hacerle preguntas, pero Carolina colgó. Sabía que sonaba como una loca, pero tenía que intentarlo. Entonces recordó algo. En su primera noche, había visto una puerta marcada como «Acceso a servicios técnicos» en el sótano. Nunca la había abierto. Tomó su linterna y las llaves maestras y bajó corriendo. El sótano estaba oscuro, frío y lleno de tuberías oxidadas. Encontró la puerta. La abrió. Detrás había unas escaleras que bajaban aún más profundo. Al final había otra puerta pesada, de metal. La empujó con todas sus fuerzas. Se abrió con un chirrido terrible, y lo que vio adentro la hizo caer de rodillas. Era una morgue, pero no una morgue normal. Había 20 cajones refrigerados en la pared, todos marcados con fechas de los años 80, todos sellados con candados viejos. Carolina abrió uno con manos temblorosas. Adentro había restos pequeños, de un niño, con una placa que decía Paciente 03, 1983, experimento fallido. Abrió otro, y otro. 20 cajones. 20 cuerpos de niños que nunca fueron devueltos a sus familias. Todos con placas que detallaban experimentos, nuevos anestésicos, procedimientos quirúrgicos no probados, tratamientos farmacológicos experimentales. El doctor Castellanos había convertido el hospital en su laboratorio personal. Carolina tomó fotos de todo con su celular. Evidencia, prueba de lo que había pasado. Escuchó sirenas afuera. La policía había llegado. Subió corriendo, salió del edificio y colapsó en la entrada. Cuando los oficiales le preguntaron qué pasaba, les mostró las fotos y les dijo dónde estaba la morgue secreta. El final. Justicia para los olvidados. La investigación que siguió sacudió a toda Buenos Aires. Los restos fueron identificados. 20 niños que habían sido reportados como muertos por complicaciones médicas entre 1982 y 1985. Pero la verdad era mucho más oscura. El doctor Castellanos había realizado experimentos médicos ilegales, había falsificado certificados de defunción, había sobornado a funcionarios del hospital para mantener todo en secreto. Castellanos mismo había muerto en 1998, oficialmente de un infarto, pero las investigaciones revelaron que se había suicidado en su casa, dejando una nota confesando sus crímenes pero sin revelar dónde estaban los cuerpos. Nunca fue procesado en vida. Pero ahora, 19 años después de su muerte, la verdad finalmente salió a la luz. Las familias de las víctimas recibieron los restos de sus hijos para darles un entierro digno. 20 funerales se llevaron a cabo en el mes siguiente. 20 niños finalmente pudieron descansar en paz, con sus nombres restaurados, con sus historias contadas. Carolina renunció a su trabajo como vigilante inmediatamente después de aquella noche, pero antes de irse, regresó una última vez al Hospital San Martín. Fue directamente al tercer piso, a la habitación 307. Dejó la caja musical en el alféizar de la ventana, donde la había encontrado originalmente. «Gracias, Lucía», susurró. «Ahora puedes descansar». La caja musical comenzó a sonar sola. La melodía era la misma canción de cuna, pero esta vez sonaba diferente. Sonaba pacífica, feliz incluso. Y por un momento, Carolina juró que vio una pequeña figura translúcida de pie junto a la ventana.
una niña que sonreía y agitaba la mano en señal de despedida. El Hospital San Martín fue demolido 6 meses después. El terreno fue convertido en un parque memorial para los 20 niños. Cada uno tiene una placa con su nombre, su foto y una breve historia de quiénes eran antes de que el doctor Castellanos les robara sus futuros. Carolina nunca volvió a trabajar turnos nocturnos. Las pesadillas eventualmente disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Todavía escucha esa canción de cuna a veces, en los momentos más silenciosos de la noche. Pero ahora no le da miedo. Es solo un recordatorio. Un recordatorio de que algunos lugares guardan secretos terribles, de que algunas almas no pueden descansar hasta que se hace justicia, y de que a veces los vivos y los muertos deben trabajar juntos para exponer la verdad que otros trataron de enterrar. Si alguna vez te ofrecen un trabajo de vigilancia nocturna en un edificio viejo con una historia oscura, pregunta por qué te pagan el doble de lo normal. Pregunta por qué los vigilantes anteriores renunciaron. Y si te dan una lista de reglas extrañas, no las ignores. Porque esas reglas existen por una razón. Y detrás de cada advertencia hay una historia. Una historia que alguien pagó un precio muy alto por descubrir. Esta historia está documentada en los archivos judiciales de Buenos Aires. Caso número 2017-3849. Los 20 niños del Hospital San Martín finalmente tienen sus nombres en registros públicos. Sus familias finalmente tienen respuestas. Y gracias a una vigilante nocturna valiente llamada Carolina Ruiz, la verdad que fue enterrada durante más de 30 años finalmente vio la luz. Que descansen en paz. El Centro Comercial de Madrid. El comienzo, el trabajo perfecto. Javier Navarro llevaba 6 meses buscando trabajo en Madrid cuando finalmente recibió la llamada. Una empresa de seguridad necesitaba un guardia nocturno para el centro comercial Plaza del Sol, en las afueras de la ciudad. El sueldo era excelente, y las condiciones parecían simples. Turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, 6 días a la semana. Javier tenía 32 años, era exmilitar y no le asustaban los espacios grandes y vacíos. Había trabajado en seguridad antes. Sabía lo que era estar solo durante horas. El centro comercial era moderno, construido apenas 5 años atrás en 2015. 4 pisos de tiendas, restaurantes, cines y una zona de entretenimiento en la azotea. El primer día, su supervisor, el señor Ortega, lo llevó a recorrer todo el edificio. Era enorme. Más de 200 tiendas, pasillos interminables, escaleras mecánicas que durante el día movían a miles de personas, pero que ahora estaban apagadas y quietas. Tu trabajo es hacer rondas cada 2 horas, explicó Ortega. Revisas que todo esté cerrado, que no haya intrusos, que las alarmas funcionen correctamente. Le mostraron la sala de seguridad en el sótano. 12 monitores mostraban diferentes áreas del centro comercial. Cámaras en cada piso, en los estacionamientos, en las entradas principales. Tenemos 87 cámaras en total, dijo Ortega con orgullo. Este es uno de los centros comerciales más seguros de Madrid. Nunca hemos tenido un incidente grave. Entonces Ortega le entregó un documento. Estas son las reglas básicas. Léelas con atención. Javier leyó la lista. La mayoría eran normales. Reportar cualquier actividad sospechosa, no dormir durante el turno, mantener comunicación por radio cada hora. Pero había 3 reglas que le parecieron extrañas. Regla número 7. Si escuchas música viniendo del 4º piso después de medianoche, ignórala, no subas a investigar. Regla número 9. Si ves a alguien en las cámaras del 3er piso usando ropa antigua, repórtalo pero no te acerques. Y la regla número 12. Nunca, bajo ninguna circunstancia, respondas si alguien te llama por tu nombre cuando estés solo. ¿Qué significa esto?, preguntó Javier señalando las reglas extrañas. Ortega desvió la mirada. Son solo precauciones. Protocolos estándar. Este edificio fue construido sobre un terreno con historia. A veces pasan cosas raras. Pero si sigues las reglas, estarás bien. Los otros guardias que tuvieron problemas no siguieron las reglas. Javier quiso preguntar más, pero Ortega ya estaba saliendo. Tu primer turno es esta noche. Llegarás a las 10:45. El guardia del turno anterior te explicará el resto. Buena suerte.
Y con eso, se fue, dejando a Javier con más preguntas que respuestas. Esa noche, Javier llegó puntual. El guardia saliente, un hombre mayor llamado Tomás, se veía cansado y ansioso por irse. Tranquilo, es fácil, le dijo mientras le mostraba cómo funcionaban los monitores. Solo sigue las reglas, especialmente las del documento. No son broma. Antes de irse, Tomás se detuvo en la puerta. Y si escuchas a un niño llorando en el tercer piso, solo aléjate, no es real. Las primeras noches, señales de advertencia. La primera semana fue relativamente normal. Javier hacía sus rondas, revisaba las puertas, monitoreaba las cámaras. El centro comercial de noche era perturbador en su silencio. Las tiendas oscuras con sus maniquíes inmóviles parecían observarlo mientras caminaba. Las escaleras mecánicas apagadas se veían como estructuras muertas, pero no pasaba nada extraordinario. Hasta la octava noche. Eran las 12:47 de la madrugada cuando Javier escuchó música. Venía desde arriba. Una canción pop en español, alegre y rítmica, como la música que pondrían en una tienda de ropa para adolescentes. Venía del cuarto piso. Javier recordó la regla número 7, no investigar, pero era su trabajo asegurar el edificio. ¿Qué pasaba si alguien había entrado y estaba robando? Tomó su linterna y su radio y subió las escaleras hasta el cuarto piso. La música se hacía más fuerte. Definitivamente venía de una de las tiendas. Caminó por el pasillo siguiendo el sonido. Venía de Moda Joven, una tienda de ropa para chicas jóvenes. La puerta de seguridad estaba cerrada, pero la música sonaba claramente desde adentro. Javier iluminó el interior con su linterna. Todo parecía normal. Maniquíes vestidos con ropa de moda. Estantes organizados. Nada fuera de lugar. Entonces los maniquíes se movieron. Todos a la vez. Giraron sus cabezas hacia él. Javier dio un paso atrás, su corazón latiendo violentamente. Parpadeó. Los maniquíes estaban exactamente como antes, quietos, inmóviles. Pero él había visto el movimiento. Estaba seguro. La música se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier retrocedió lentamente sin quitarle los ojos a la tienda. Bajó al tercer piso y reportó por radio. Posible fallo eléctrico en cuarto piso. Tienda Moda Joven. Música activada sin razón aparente. La respuesta fue inmediata. Anotado. No investigues más. Continúa con tu ronda normal. A la noche siguiente Javier revisó las grabaciones de seguridad de esa hora. La cámara del cuarto piso mostraba el pasillo vacío. Silencio total. Pero él había escuchado la música claramente. Y había visto. No, debió ser su imaginación. Los maniquíes no se mueven solos. La 10ª noche fue peor. Durante su ronda de las 2 a.m., mientras caminaba por el tercer piso, escuchó pasos detrás de él. Se volteó. Nadie. Siguió caminando. Los pasos continuaron, sincronizados con los suyos. Cuando se detenía, los pasos se detenían. Cuando caminaba, los pasos lo seguían. ¿Hay alguien ahí?, llamó. Su voz resonó en el pasillo vacío. No hubo respuesta. Tomó su radio. Central, ¿hay alguien más en el edificio esta noche? Negativo, solo tú. ¿Algún problema? Javier miró a su alrededor. Los pasos habían cesado. No, falsa alarma. Pero entonces lo vio. En el reflejo de una de las vitrinas de las tiendas. Una figura detrás de él. Una mujer con un vestido largo y anticuado, como de principios del siglo XX. Giró rápidamente. No había nadie. Miró de nuevo el reflejo. La mujer seguía ahí, mirándolo fijamente con ojos vacíos. Javier corrió. No caminó. Corrió hacia las escaleras y bajó hasta el primer piso. Su entrenamiento militar le decía que no huyera, que investigara, que confrontara. Pero algo más profundo, algo instintivo, le gritaba que se alejara. Regresó a la sala de seguridad y revisó las cámaras del tercer piso. Vacío, completamente vacío. La investigación. El secreto del terreno. Al día siguiente, Javier no pudo dormir. Buscó información sobre el centro comercial Plaza del Sol en Internet. Encontró artículos sobre su construcción, sobre su inauguración en 2015. Pero también encontró algo más. Artículos más viejos, de periódicos locales. El terreno donde se construyó el centro comercial
Había sido, durante más de un siglo, el Hospital Psiquiátrico Provincial de Madrid. Funcionó desde 1885 hasta 2010, cuando finalmente cerró por falta de fondos y por múltiples denuncias de maltrato a pacientes. El edificio fue demolido en 2013 y el terreno vendido a una empresa constructora. Javier siguió investigando. Encontró testimonios de antiguos trabajadores del hospital. Hablaban de pacientes maltratados, de experimentos psiquiátricos cuestionables, de personas que murieron en circunstancias sospechosas. Uno de los artículos mencionaba que entre 1920 y 1950, más de 300 pacientes murieron en el hospital. Muchos fueron enterrados en una fosa común en los terrenos del mismo hospital. Un blog de historia local tenía información aún más específica. El hospital tenía 4 edificios principales. El edificio número 3 era el pabellón de mujeres. El edificio número 4 era donde mantenían a los pacientes más jóvenes, muchos de ellos adolescentes con problemas de conducta. Y en el sótano estaban las morgues y las salas de tratamiento especial. Javier sintió un escalofrío. El cuarto piso del centro comercial donde escuchó la música correspondía al antiguo edificio 4. El tercer piso, donde vio a la mujer en el vestido antiguo, estaba sobre lo que fue el pabellón de mujeres. Y la sala de seguridad donde trabajaba todas las noches estaba exactamente donde estuvieron las morgues. Esa noche, Javier llegó a su turno con una mezcla de miedo y determinación. Necesitaba saber más. Necesitaba entender qué estaba pasando. Tomás, el guardia mayor, lo notó nervioso. ¿Estás bien, chico? Javier le contó lo que había visto y escuchado. Tomás suspiró profundamente. Te advertí que siguieras las reglas, dijo Tomás. Este lugar no está bien. Yo llevo 3 años trabajando aquí. He visto cosas que no puedo explicar. He escuchado voces, pasos, llantos. He visto sombras que no deberían existir. Pero mientras sigas las reglas, no te harán daño. Solo quieren ser reconocidos. ¿Quiénes? Preguntó Javier. Tomás miró hacia las cámaras de seguridad. Los que nunca tuvieron un entierro digno. Los que murieron aquí cuando esto era un hospital. Los que fueron olvidados. Hay más de 300 almas atrapadas en este terreno. Y de noche, cuando todo está silencioso, ellos salen. El encuentro. La noche de la verdad. Javier decidió hacer algo que sabía que era peligroso. Iba a romper las reglas. Necesitaba respuestas. A las 12:30 de la madrugada, cuando la música comenzó a sonar en el cuarto piso, subió. Esta vez no se detuvo en la puerta de la tienda. Usó su llave maestra y entró. La música sonaba desde los altavoces de la tienda, pero no había ningún equipo encendido. Los maniquíes lo observaban. Esta vez Javier no dudó. Se acercó a uno de ellos. Lo examinó de cerca. Los ojos del maniquí parecían seguir sus movimientos. ¿Qué quieren?, preguntó en voz alta. La música se detuvo. El silencio fue absoluto. Entonces escuchó una voz. Una voz de niña, joven, asustada. Ayuda. Estamos atrapados. Nadie nos recuerda. Javier sintió que el aire se volvía frío. Su aliento se condensaba frente a él. ¿Quién eres?, preguntó. Me llamaba Ana. Tenía 16 años cuando me trajeron aquí, al hospital. Dijeron que estaba enferma de la mente, solo porque era diferente. Me encerraron. Me dieron medicinas. Nunca salí. Morí aquí en 1947, y nunca me encontraron. A ninguno de nosotros nos encontraron. Javier sintió lágrimas en sus ojos. ¿Cuántos son? Muchos, demasiados. Jóvenes como yo. Niños, mujeres, hombres. Todos olvidados. Enterrados sin nombres, sin lápidas, sin que nadie supiera dónde estábamos. Construyeron este lugar sobre nuestros huesos y esperaron que desapareciéramos. La temperatura seguía bajando. Javier podía ver figuras ahora. Sombras translúcidas que tomaban forma alrededor de él. Jóvenes con batas de hospital. Rostros tristes, cansados, desesperanzados. Docenas de ellos. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Javier. ¿Cómo puedo ayudarlos? Cuenta nuestra historia, dijo Ana. Dile al mundo que estamos aquí, que existimos, que tuvimos nombres, vidas, familias. No dejes que nos olviden de nuevo, por favor. Las figuras comenzaron a desvanecerse. La temperatura volvió a la normalidad.
Javier estaba solo de nuevo, rodeado de maniquíes silenciosos. Bajó al tercer piso. Sabía que rompería otra regla, pero ya no le importaba. Caminó por los pasillos llamando. «Hay alguien aquí. Quiero escuchar sus historias. No voy a hacerles daño». Escuchó pasos detrás de él. Se volteó lentamente. La mujer del vestido antiguo estaba ahí, real, sólida, mirándolo con tristeza infinita. «Me llamo Isabel», dijo con voz suave. «Morí en 1932. Tenía una enfermedad que nadie entendía en ese entonces. Me encerraron aquí. Me olvidaron. Mi familia nunca supo dónde estaba mi tumba. Llevo casi 90 años esperando que alguien nos vea, que alguien escuche». Javier extendió su mano. Isabel la miró, pero no la tomó. «No puedes tocarnos, pero puedes ayudarnos. En el sótano, donde trabajas, hay registros viejos. Los constructores los encontraron cuando demolieron el hospital. Los escondieron en una pared falsa. Tienen nuestros nombres, nuestras historias. Encuéntralos, compártelos. La verdad, los registros ocultos». Javier regresó a la sala de seguridad con una misión. Examinó cada centímetro del sótano. Golpeó paredes buscando espacios huecos. Tardó 3 noches, pero finalmente lo encontró. Detrás de un panel de mantenimiento había una pequeña habitación sellada. Adentro había cajas, docenas de cajas llenas de documentos viejos. Eran los registros del Hospital Psiquiátrico Provincial, listas de pacientes, informes médicos, certificados de defunción y un mapa que mostraba exactamente dónde estaba la fosa común, justo debajo de lo que ahora era el estacionamiento del centro comercial. Javier fotografió todo, cada documento, cada nombre, cada fecha. Había 347 personas documentadas que murieron en el hospital entre 1920 y 1950 y fueron enterradas sin que sus familias lo supieran. 347 almas olvidadas. La siguiente noche, Javier no hizo sus rondas normales. Subió directamente al 4.º piso. «Ana», llamó. «Los encontré. Encontré sus nombres». La música comenzó a sonar suavemente. Las figuras aparecieron, más claras que nunca. Ana estaba al frente. «Gracias», dijo ella. Y por primera vez desde que Javier la conoció, sonrió. «Ahora pueden saberlo. Ahora pueden recordarnos». Javier asintió. «Voy a publicar esto. Voy a asegurarme de que todo Madrid sepa lo que pasó aquí. Tendrán sus nombres de vuelta. Lo prometo». Las figuras comenzaron a brillar con una luz suave. Una por una. Se desvanecieron. Pero esta vez era diferente. No desaparecían con tristeza. Se iban con paz. Isabel fue la última. «Gracias por vernos», susurró antes de desaparecer en la luz. El final. La revelación. Javier renunció a su trabajo al día siguiente. Pero antes de irse, envió todos los documentos que había fotografiado a varios periódicos, historiadores locales y organizaciones de derechos humanos. La historia explotó en los medios. «Fosa común descubierta bajo Centro Comercial de Madrid», decían los titulares. Las investigaciones confirmaron todo. Los restos de 347 personas fueron encontrados bajo el estacionamiento. El centro comercial fue cerrado temporalmente mientras realizaban una exhumación apropiada. Cada persona recibió un entierro digno. Sus nombres fueron inscritos en un memorial que se construyó en el mismo lugar. Las familias descendientes, algunas que habían buscado a sus parientes durante décadas, finalmente tuvieron respuestas. Finalmente pudieron llorar apropiadamente. El centro comercial Plaza del Sol reabrió 6 meses después. Pero algo había cambiado. Los guardias nocturnos ya no reportaban música extraña. Ya no veían figuras en las cámaras. Ya no escuchaban pasos o voces. El edificio estaba finalmente en paz. Javier nunca volvió a trabajar como guardia de seguridad. Se convirtió en investigador histórico, dedicándose a encontrar y documentar fosas comunes olvidadas en toda España. Su experiencia en el centro comercial le enseñó algo importante. Los muertos no buscan venganza, solo buscan ser recordados. Esta historia está documentada en los archivos municipales de Madrid. Los 347 nombres están registrados públicamente.
El memorial sigue ahí, visitado por cientos de personas cada año que quieren honrar a aquellos que fueron olvidados durante tanto tiempo. Y si alguna vez trabajas de noche en un lugar con una historia oscura, recuerda esto. Las reglas existen para protegerte, pero a veces romper las reglas es lo correcto. A veces, los vivos deben arriesgarse para darles paz a los muertos. Porque todos merecen ser recordados. Todos merecen que su historia sea contada. Y todos merecen descansar en paz. Historia 4. La fábrica textil de Monterrey. El comienzo. Necesidad desesperada. Roberto Sánchez tenía 35 años y 2 hijos que mantener cuando perdió su trabajo en la construcción. En Monterrey, México, encontrar empleo bien pagado no era fácil en 2018. Así que cuando vio el anuncio buscando un supervisor nocturno para una vieja fábrica textil que ahora usaban como almacén, aplicó inmediatamente. El sueldo era muy bueno. Demasiado bueno para ser verdad. La fábrica estaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial abandonada. El edificio era enorme, de principios de 1900, con paredes de ladrillo rojo y ventanas altas y estrechas. Había cerrado como fábrica en 1985, y desde entonces varias empresas lo usaban para almacenar mercancía. Ahora guardaban telas, hilos y equipos de costura para una compañía de exportación. El señor Valdés, el gerente que lo contrató, era un hombre nervioso de unos 50 años. Durante la entrevista, evitaba el contacto visual. El trabajo es simple, explicó. Llegas a las 10 de la noche, haces rondas cada hora, te aseguras de que no haya robos ni incendios. Te vas a las 6 de la mañana, eso es todo. Roberto notó que había un papel sobre el escritorio. ¿Hay reglas especiales que deba conocer? Valdés dudó antes de entregarle el documento. Sí, estas reglas son absolutamente obligatorias. No son sugerencias. Son requisitos para tu seguridad. Roberto leyó la lista con creciente confusión. Regla número 1. Nunca entres al segundo piso después de la 1 de la madrugada. Regla número 3. Si escuchas maquinaria funcionando, no vayas a apagarla. Repórtalo y espera. Regla número 5. Si ves luces encendidas en las ventanas del tercer piso desde afuera, no subas a investigar. Y la regla número 8. Si una mujer te pide ayuda para encontrar algo, discúlpate educadamente y aléjate. No la ayudes bajo ninguna circunstancia. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto. ¿Qué clase de almacén es este? Valdés se frotó las manos nerviosamente. Mira, sé que suena raro, pero este edificio tiene historia. Cosas malas pasaron aquí hace mucho tiempo. Si sigues las reglas exactamente como están escritas, estarás bien. Los guardias anteriores que tuvieron problemas no siguieron las reglas. Roberto necesitaba el dinero. Su esposa estaba enferma y los medicamentos eran caros. Sus hijos necesitaban comer. ¿Cuántos guardias han trabajado aquí antes que yo?, preguntó. Valdés miró hacia otro lado. En los últimos 2 años, 7. Ninguno duró más de un mes. Pero todos salieron bien. Solo se asustaron. Tú eres exmilitar, ¿verdad? Eres más fuerte que ellos. Estarás bien. Esa debió ser la señal para irse. 7 guardias en 2 años. Pero Roberto firmó el contrato de todas formas. Empezaría esa misma noche. Valdés le dio las llaves, una linterna industrial, un radio y una última advertencia. Sea lo que sea que veas o escuches, recuerda que no pueden lastimarte si no rompes las reglas. Mantente en las áreas permitidas. Haz tu trabajo. Vete a casa. Así de simple. Las primeras noches. El edificio despierta. La primera noche, Roberto llegó a las 9:45 p.m. El edificio se veía aún más imponente en la oscuridad. Las luces del estacionamiento apenas iluminaban la entrada principal. El resto del edificio era una silueta oscura contra el cielo nocturno. Roberto respiró profundo y entró. El primer piso era un laberinto de pasillos estrechos llenos de estantes con telas enrolladas, cajas de hilos y maquinaria vieja de coser cubierta con lonas. El aire olía a polvo, aceite de máquinas y algo más. Algo dulce y desagradable que Roberto no pudo identificar. Las luces fluorescentes parpadeaban ocasionalmente, haciendo que las sombras bailaran en las paredes. Hizo su primera ronda a las 11 p.m. Todo parecía normal.
Caminó por los pasillos del primer piso, revisó las puertas de emergencia, verificó que las ventanas estuvieran cerradas. El edificio estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaban sus pasos y el ocasional crujido del edificio viejo asentándose. A medianoche, mientras estaba sentado en la pequeña oficina del guardia tomando café, escuchó el primer sonido extraño. Era un zumbido mecánico, como el de una máquina de coser funcionando. Venía desde arriba, del segundo piso. Roberto miró su reloj. Justo a las 12:00 am. Recordó la regla. Si escuchas maquinaria funcionando, no vayas a apagarla. El zumbido continuó por exactamente 15 minutos. Luego se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Roberto anotó en la bitácora. 12:00 am. Sonido de maquinaria en segundo piso. No investigué según protocolo. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía. La segunda noche fue similar. A medianoche exacto, el zumbido comenzó. Roberto decidió que solo era algún temporizador automático que alguien había olvidado apagar. Tal vez había alguna maquinaria en mantenimiento. Era la explicación lógica, pero en el fondo, sabía que no había electricidad conectada en el segundo piso. Valdés se lo había dicho específicamente. La tercera noche, Roberto se atrevió a hacer algo que sabía que era arriesgado. Cuando el zumbido comenzó a medianoche, salió del edificio y caminó alrededor para ver el segundo piso desde afuera. Las ventanas estaban oscuras, completamente oscuras, pero el sonido era clarísimo, saliendo del edificio. Máquinas de coser, no una, sino varias, funcionando al mismo tiempo, en un ritmo constante y sincronizado. A la 1:15 am, justo después de que el zumbido se detuviera, Roberto hizo su ronda del primer piso. Mientras caminaba por uno de los pasillos, escuchó pasos en el piso de arriba. Pisadas suaves pero claras, caminando de un lado a otro, como si alguien estuviera paseando. Luego se detuvieron justo encima de donde él estaba parado. Roberto iluminó el techo con su linterna. Nada, solo las vigas de madera vieja y telarañas. Pero entonces escuchó una voz de mujer, hablando en voz baja. No podía distinguir las palabras, pero el tono era urgente, como si estuviera dando instrucciones. Luego más voces, varias mujeres hablando al mismo tiempo. Se obligó a seguir caminando. No es real, se dijo a sí mismo. Solo son ruidos del edificio viejo. Pero sabía que se estaba mintiendo. Completamente su ronda lo más rápido posible y regresó a la seguridad de la oficina del guardia. La investigación, el horror del pasado. Al día siguiente, Roberto no pudo resistir la curiosidad. Buscó información sobre la fábrica textil en la Biblioteca Municipal de Monterrey. Lo que encontró le heló la sangre. La fábrica textil San Pedro había operado desde 1902 hasta 1985. Durante sus primeros 50 años, había sido uno de los empleadores más grandes de la región. Pero había una historia oscura detrás de su éxito. Entre 1920 y 1940, la fábrica empleaba principalmente a mujeres jóvenes y niñas, algunas de apenas 12 años. Las condiciones de trabajo eran brutales. Jornadas de 16 horas, sin días de descanso, salarios miserables. Y lo peor, las puertas se cerraban con llave desde afuera durante las horas de trabajo. En marzo de 1938, hubo un incendio. Comenzó en el segundo piso, en la sección de telas. Se propagó rápidamente. Las trabajadoras intentaron escapar, pero las puertas estaban cerradas con llave. Los supervisores tenían las llaves y habían salido a almorzar. Para cuando regresaron y abrieron las puertas, ya era demasiado tarde. Roberto encontró recortes de periódicos viejos. Tragedia en fábrica textil. 43 mujeres muertas. Las fotos eran horribles. El edificio quemado. Los cuerpos siendo sacados. La mayoría de las víctimas murieron en el segundo piso, atrapadas mientras intentaban escapar. Algunas murieron en sus máquinas de coser, trabajando hasta el último momento. El artículo mencionaba que muchas de las víctimas nunca fueron identificadas. Eran trabajadoras migrantes de pueblos cercanos, algunas usando nombres falsos porque eran menores de edad. Fueron enterradas en una fosa común sin nombres. Sus familias nunca supieron exactamente qué les pasó. La fábrica reabrió 6 meses después del incendio. Operó durante casi 50 años más antes de cerrar por problemas económicos.
Pero según varios testimonios que Roberto encontró en archivos de periódicos, siempre hubo reportes de actividad extraña. Trabajadores que escuchaban voces, máquinas que se encendían solas, sombras que se movían cuando no debería haber nadie. Roberto encontró algo más perturbador. En los últimos 20 años, desde que el edificio se usaba como almacén, había habido 5 accidentes. Guardias de seguridad que habían resultado heridos o habían desaparecido temporalmente. Uno de ellos fue encontrado en estado de shock en el segundo piso, balbuceando sobre mujeres atrapadas. Otro fue hallado inconsciente con quemaduras en las manos, aunque no había fuego. Esa noche, Roberto regresó al trabajo con un nudo en el estómago. Ahora sabía qué había pasado en ese edificio, sabía por qué había tantas reglas extrañas, y sabía que las voces y los sonidos de máquinas no eran su imaginación, eran reales, o al menos tan reales como podían ser los ecos de un trauma tan terrible. El encuentro, rompiendo las reglas. La sexta noche cambió todo. Roberto llegó a su turno con una idea. Había traído flores, un ramo simple de claveles blancos. Si había espíritus atrapados en ese edificio, merecían respeto. Merecían ser reconocidos. Colocó las flores en el primer piso, cerca de las escaleras que subían al segundo. A medianoche, el zumbido de las máquinas comenzó como siempre. Pero esta vez era diferente. Era más fuerte, más urgente. Y había algo más. Voces. Docenas de voces de mujeres. Algunas hablaban en español. Otras lloraban. Algunas gritaban pidiendo ayuda. Roberto sabía que no debía, pero necesitaba ver. Necesitaba confirmar. A la 1:05 a.m., 5 minutos después de que técnicamente podía entrar al segundo piso según las reglas, subió las escaleras. Su linterna iluminaba cada escalón. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Llegó al segundo piso, y lo que vio lo dejó paralizado. Las máquinas de coser estaban funcionando. Todas ellas. Al menos 30 máquinas antiguas, oxidadas. Algunas rotas, todas moviéndose solas. Las agujas subían y bajaban. Los pedales se presionaban, pero no había nadie operándolas, excepto que sí había alguien. Roberto podía verlas ahora. Figuras translúcidas como hologramas borrosos. Mujeres y niñas sentadas en las máquinas, trabajando. Sus manos se movían mecánicamente sobre las telas que ya no existían. Sus rostros estaban tensos, concentrados, exhaustos. «Dios mío», susurró Roberto. Una de las figuras levantó la cabeza y lo miró directamente. Era una mujer joven, quizás de 20 años, con el cabello recogido en un moño. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salió ningún sonido. Entonces Roberto olió el humo. Venía de la esquina del fondo, y de repente, entendió. No solo estaba viendo a las trabajadoras, estaba viendo el incendio. El humo se hacía más denso. Las figuras comenzaron a moverse con pánico. Se levantaban de sus máquinas, corrían hacia las puertas, gritaban, golpeaban las puertas cerradas. Roberto retrocedió hacia las escaleras, su respiración acelerada. Las temperaturas subían. Podía sentir el calor del fuego que había ocurrido hacía más de 80 años. Las voces se volvieron ensordecedoras. Gritos de terror. Súplicas por ayuda. El sonido de la madera crujiendo, del metal derritiéndose. «¡No es real!», se gritó a sí mismo. «Ya pasó. No es ahora». Pero se sentía real. El humo le picaba los ojos. El calor quemaba su piel. Tropezó en las escaleras mientras bajaba. Cayó los últimos 3 escalones y aterrizó dolorosamente en el primer piso. El aire era fresco. No había humo. El sonido había desaparecido. Roberto jadeaba, su cuerpo temblando. Se tocó la cara. Estaba sudando, pero no estaba quemado. Miró su reloj. 1:17 a.m. Había estado arriba por 12 minutos. 12 minutos que habían sentido como una eternidad. La revelación. La petición de los muertos. Roberto se quedó sentado en el piso del primer piso, intentando procesar lo que había experimentado. Entonces escuchó pasos suaves acercándose. Levantó la vista. Una mujer caminaba hacia él. Era translúcida pero más clara que las otras figuras que había visto. Llevaba un vestido simple,
de tela barata, manchado con cenizas. Su rostro era joven pero marcado por el sufrimiento. «Gracias por las flores», dijo ella con voz suave. Roberto no podía creer que le estaba hablando. «¿Quién? ¿Quién eres?», logró preguntar. «Me llamaba Mercedes. Mercedes Flores. Tenía 19 años cuando morí aquí. Fue el 15 de marzo de 1938, hace 80 años. Y todavía estoy atrapada aquí». Roberto se puso de pie lentamente. «¿Por qué? ¿Por qué siguen aquí?». Mercedes miró hacia las escaleras. «Porque nadie nos recordó. Nos enterraron sin nombres. Nuestras familias nunca supieron exactamente dónde estábamos. El dueño de la fábrica pagó a las autoridades para que todo se callara rápido. Fuimos tratadas como números, no como personas. Y así morimos. Sin nombres, sin tumbas propias, sin nadie que llorara por nosotras específicamente. Cada noche revivimos los últimos momentos», continuó Mercedes. «El trabajo eterno, el incendio, el pánico, la muerte. No podemos descansar, no podemos irnos. Estamos atadas a este lugar por el dolor y el olvido». Lágrimas corrían por sus mejillas translúcidas. Roberto sintió su propio llanto. «¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarlas?». Mercedes se acercó más. «Necesitamos que la gente sepa. Que alguien busque nuestros nombres. Que alguien nos recuerde como personas que vivieron, que amaron, que soñaron. No solo como víctimas sin identificar en un reporte viejo». «En el sótano», dijo Mercedes, «los dueños originales escondieron los registros verdaderos. Los nombres de todas las que trabajamos aquí. Los salarios que nunca nos pagaron. Las horas que trabajamos. Todo lo que nos robaron. Encuéntralos. Compártelos. Danos nuestros nombres de vuelta». Roberto asintió. «Lo haré. Lo prometo». Mercedes sonrió por primera vez. «Pero ten cuidado. El capataz sigue aquí también. El que tenía las llaves ese día. El que se fue a almorzar y nos dejó morir. Él no quiere que se sepa la verdad. No dejes que te detenga». Antes de que Roberto pudiera preguntar más, Mercedes se desvaneció. El edificio quedó en silencio otra vez. Roberto miró hacia el sótano. Sabía lo que tenía que hacer. La búsqueda. Los registros escondidos. El sótano de la fábrica era un lugar que Roberto había evitado hasta ahora. Las escaleras eran empinadas y estrechas. El aire era húmedo y olía a moho. Solo había una bombilla funcionando, dejando la mayor parte del espacio en sombras profundas. Roberto bajó con su linterna industrial. El sótano era más grande de lo que esperaba. Había cuartos antiguos de calderas, áreas de almacenamiento con estantes vacíos, y al fondo, una puerta de metal oxidada con un candado viejo y roto. Abrió la puerta. Dentro, había una oficina antigua, un escritorio de madera podrida, archiveros metálicos oxidados y pilas de papeles amarillentos cubiertos de polvo y telarañas. Roberto comenzó a revisar los archiveros. Estaban llenos de documentos de los años 30 y 40. Encontró registros de nómina, nombres, edades, salarios. La mayoría eran mujeres entre 12 y 25 años. Ganaban una miseria. Trabajaban 16 horas al día, 6 días a la semana. Muchas de las más jóvenes habían mentido sobre su edad para conseguir el trabajo. Entonces encontró lo que Mercedes le había dicho que buscaría: una caja de metal en el fondo de uno de los archiveros. Dentro había un cuaderno grueso con una lista titulada «Trabajadoras, marzo 1938». Había 43 nombres con una marca roja al lado, las víctimas del incendio. Pero había algo más en la caja. Documentos que mostraban que el dueño de la fábrica, don Ernesto Garza, había sobornado a funcionarios del gobierno para clasificar el incendio como accidente inevitable, en lugar de negligencia criminal. Cartas donde prometía dinero a familias si no hacían preguntas. Reportes internos que admitían que las puertas se cerraban con llave intencionalmente para prevenir robos de material. Roberto fotografió cada página con su celular, cada nombre, cada documento. Evidencia de un crimen que había sido enterrado durante 80 años. Estaba tan concentrado que no escuchó los pasos detrás de él hasta que fue demasiado tarde. Una voz grave y llena de rabia resonó en el sótano.
No deberías estar aquí. Roberto se volteó. Un hombre alto y corpulento estaba en la puerta. Usaba ropa de principios de 1900, un traje con chaleco y una gorra. Su rostro estaba distorsionado por la ira y por quemaduras. Quemaduras horribles que cubrían la mitad de su cara. «Tú eres el capataz», dijo Roberto retrocediendo. El hombre avanzó. «Ellas merecían morir. Eran flojas, ladronas. Yo solo hacía mi trabajo». Su voz era como vidrio roto. «Y tú vas a destruir esos papeles, ahora. O te haré lo mismo que les hice a los otros que intentaron revelar la verdad». Roberto entendió entonces. Los accidentes de los otros guardias. Este espíritu había atacado a cualquiera que intentara exponer lo que había pasado. Pero Roberto era exmilitar. Había enfrentado hombres peligrosos antes. No iba a dejarse intimidar por un fantasma asesino. «No», dijo firmemente. «Estas mujeres merecen justicia, y voy a asegurarme de que la tengan». Agarró la caja con los documentos y corrió hacia la puerta. El capataz rugió y lo persiguió. Roberto sintió manos frías intentando agarrarlo, pero siguió corriendo. Subió las escaleras del sótano 2 a la vez. El capataz lo seguía, gritando amenazas. Pero cuando Roberto llegó al primer piso, algo cambió. Las figuras de las trabajadoras aparecieron. Docenas de ellas. Formaron una barrera entre Roberto y el capataz. «No», dijo Mercedes, ahora más sólida que antes. «No lo tocarás. Él nos está ayudando. Algo que tú nunca hiciste». El capataz intentó abrirse paso, pero había demasiadas. Las mujeres que había encerrado, que había dejado morir, ahora lo rodeaban. Roberto aprovechó la oportunidad. Corrió hacia la salida, la caja apretada contra su pecho. Detrás de él escuchaba los gritos del capataz y las voces firmes de las mujeres. Salió del edificio y no se detuvo hasta llegar a su auto. El final, justicia. Después de 80 años. Roberto nunca volvió a entrar a esa fábrica. Renunció esa misma noche, pero no antes de enviar todas las fotos de los documentos a periodistas, historiadores y organizaciones de derechos humanos. La historia explotó en los medios locales y luego nacionales. Tragedia olvidada expuesta. 43 trabajadoras textiles finalmente identificadas, decían los titulares. Las investigaciones confirmaron todo. Los 43 nombres fueron verificados con registros de nacimiento y censos antiguos. Algunas familias descendientes fueron localizadas. Muchas nunca habían sabido exactamente qué le pasó a su tía abuela o bisabuela, que desapareció en los años 30. Los documentos también revelaron el encubrimiento sistemático. La familia Garza, que había hecho su fortuna con la fábrica, intentó detener la publicación de la información, pero era demasiado tarde. La verdad finalmente había salido. Se organizó una ceremonia memorial en el sitio de la fábrica. Un monumento fue erigido con los 43 nombres grabados en piedra. Mercedes Flores, 19 años. Rosa Martínez, 16 años. Guadalupe Santos, 14 años. Los nombres continuaban, cada uno representando una vida robada, un futuro destruido. Roberto asistió a la ceremonia con su esposa y sus hijos. Colocó flores blancas en el monumento, igual que las que había dejado en el edificio aquella noche. Mientras la multitud se dispersaba, Roberto se quedó solo por un momento. Y entonces las vio. Una última vez. Las 43 mujeres, de pie junto al monumento, mirando sus nombres. Mercedes estaba al frente. Miró a Roberto y asintió con gratitud. Luego, una por una, se desvanecieron en la luz del día. Esta vez, no con tristeza. Esta vez, con paz. La fábrica fue demolida 2 meses después. El terreno fue convertido en un parque memorial. Nunca más se reportaron actividades paranormales en el sitio. Las trabajadoras finalmente habían sido liberadas. Sus nombres habían sido restaurados. Su historia había sido contada. Roberto siguió trabajando en seguridad, pero nunca en turnos nocturnos. Las cicatrices emocionales de aquellas noches tardaron años en sanar. Pero nunca se arrepintió de lo que hizo, porque 43 mujeres que habían sido olvidadas por la historia, finalmente recibieron el reconocimiento que merecían. Si alguna vez trabajas en un lugar con una historia oscura, con reglas extrañas que no tienen sentido, pregúntate por qué existen esas reglas. A veces protegen a los vivos,
pero a veces también protegen secretos que deberían ser expuestos. Y si los muertos te piden ayuda, considera escucharlos, porque a veces la justicia no tiene límite de tiempo. A veces, la verdad necesita 80 años para finalmente ver la luz. Y a veces, un guardia nocturno valiente es exactamente lo que se necesita para romper décadas de silencio. Esta historia está documentada en los archivos históricos de Monterrey. El incendio de la fábrica textil San Pedro del 15 de marzo de 1938 es un hecho real. Los 43 nombres ahora están registrados públicamente. El monumento sigue ahí, visitado por personas que quieren honrar a las trabajadoras que murieron por la codicia y negligencia de otros. Que descansen en paz, finalmente, merecidamente, para siempre, y que su historia nunca vuelva a ser olvidada. Final del episodio. Estas han sido las 4 historias reales de trabajadores nocturnos que experimentaron lo inexplicable. Miguel en la gasolinera de Nuevo México, Carolina en el Hospital de Buenos Aires, Javier en el Centro Comercial de Madrid y Roberto en la fábrica de Monterrey. 4 países diferentes, 4 personas comunes, 4 encuentros con algo más allá de nuestra comprensión. Y todos comparten una lección. Los turnos nocturnos revelan verdades que el día prefiere ocultar. Si este episodio te puso la piel de gallina, dale like y suscríbete a Testigos de la Hora Negra. Cada semana traemos más historias reales que desafían la lógica. Y si trabajas de noche, ten cuidado. Porque nunca sabes qué secretos guarda el lugar donde trabajas. Hasta la próxima. Y recuerda, cuando el mundo duerme, otras cosas despiertan.